17 de diciembre, Evangelio de San Mateo 1:17 del libro Hablar con Dios. ¿Quién es Jesús? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Leemos en la antífona de la entrada de la primera misa de Navidad, con palabras del Salmo 2. El adverbio hoy habla de la eternidad, el hoy de la santidad e inefable Trinidad. Durante su vida pública, Jesús anuncia muchas veces la paternidad de Dios con relación a los hombres, remitiéndose a las numerosas expresiones que se contienen en el Antiguo Testamento. Sin embargo, para Jesús, Dios no es solamente Padre de Israel, el Padre de los hombres, sino mi Padre, mío. Precisamente por eso los judíos querían matar a Jesús, porque llamaba a Dios su Padre, suyo en sentido totalmente literal, aquel a quien solo el Hijo conoce como Padre y por quien solo y recíprocamente es conocido. Mi Padre es el Padre de Jesucristo, aquel que es el origen de su ser, de su misión mesiánica y de su enseñanza. Cuando en las proximidades de Cesarea de Filipo, Simón Pedro confiesa: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Jesús le responde: bienaventurados tú, porque porque no es la carne ni la sangre quien esto te lo ha revelado, sino mi Padre. Porque solo el Padre conoce al Hijo, y lo mismo que solo el Hijo conoce al Padre. Solo el Hijo da a conocer al Padre. El Hijo visible hace ver al Padre invisible, y el que ha visto a mí ha visto al Padre. El niño que nacerá en Belén es el Hijo de Dios, unigénito, consustancial al Padre, eterno, con su propia naturaleza divina y la naturaleza humana, asumida en el seno virginal de María. Cuando en esta Navidad lo miremos y lo veamos inerme en los brazos de su madre, no olvidemos que es Dios hecho hombre por amor a nosotros y a cada uno de nosotros. Y al leer en estos días con profunda admiración las palabras del Evangelio: y habitó entre nosotros, y al rezar el Ángelus tendremos una buena ocasión de hacer un acto de fe profundo y agradecimiento, y de adorar la humanidad santísima del Señor. Jesús nos vino del Padre, porque nos nació de una mujer. Al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de la mujer. Dice San Pablo: los textos proféticos anunciaban que el Mesías descendería del cielo, igual que la lluvia, y había de surgir de la tierra como un germen. Será el Dios fuerte y a la vez un niño y un hijo. De sí mismo dirá Jesús que vino de arriba y al mismo tiempo nació de la semilla de David. Brotará de una vara que del tronco de Jesé, y retornará de sus raíces un vástago. Nacerá de la tierra, de esta tierra terrena. En el Evangelio de la misa de la vigilia de Navidad leeremos la genealogía, como hoy, humana de Jesús, y el Espíritu Santo ha querido mostrarnos cómo el Mesías se ha entroncado en una familia que en un pueblo, y a través de él en toda la humanidad. María le dijo a Jesús: en su seno su propia sangre, sangre de Adán, de Farés y de Salomón. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo hombre, pero no por eso dejó de ser Dios. Jesucristo es perfecto hombre y Dios perfecto. Después de la resurrección, como se movía el Señor con tan milagrosas agilidad y de y de y se aparecía al modo tan intangible. Quizá pensar algunos discípulos que Jesús era una especie de espíritu. Entonces él mismo dispuso estas dudas para siempre. Le dijo: palpad y ved, porque los espíritus no tienen carne ni hueso. ¿No ves que yo los tengo? Y a continuación le dieron un trozo de pescado asado, y tomándolo comió delante de ellos. Un espíritu no come. Jesús estaba presente y los vio, y les vio comer
como tantas veces le habían visto antes, ya jamás lo abandonó la certeza abrumadora de esta carne que hemos visto con nuestros propios ojos, que contemplamos y tocamos nuestras manos. Dios se hizo hombre en este seno de María, no apareció de pronto en la tierra como una visión celestial, sino que se hizo realmente hombre como nosotros, tomando nuestra naturaleza humana en las entrañas purísimas de una mujer. Y con eso se distingue también la generación eterna, la condición divina y la preexistencia del verbo de su nacimiento temporal. En efecto, Jesús, en cuanto Dios, es engendrado misteriosamente, no hecho por el Padre desde toda la eternidad. En cuanto hombre, sin embargo, nació, fue hecho de la Santísima Virgen María en un momento concreto de la historia humana. Por tanto, Santa María Virgen es al ser madre de Jesucristo, que es Dios y es verdadera madre de Dios, tal como se distinguió dogmáticamente en el concilio de Éfeso. Miremos al niño que nacerá dentro de unos pocos días en Belén de Judá, y nosotros sabemos bien que Él es la clave del centro y el fin de toda la historia humana. De este niño depende toda nuestra existencia en la tierra y en el cielo, y que quiere que lo tratemos como una amistad y una confianza única. Se hace pequeño para que no temamos acercarnos a Él. El Padre predestinó a los hombres a ser conforme a la imagen de su Hijo, para que éste sea primogénito entre muchos hermanos. Nuestra vida debe de ser una continua imitación de su vida aquí en la tierra. Él es nuestro modelo en todas las virtudes y tenemos con Él relaciones que no poseemos respecto a los demás personas de la santidad, de la Santísima Trinidad. La gracia preferida al hombre por los sacramentos no es meramente gracia de Dios, como aquellos que adornan el alma de Adán, sino en sentido verdadero y propio, gracia de Cristo. Fue Cristo un hombre individual, con una familia, con una patria, con sus costumbres propias, con sus fatigas y preferencias particulares. Un hombre concreto, ese Jesús, pero al mismo tiempo daba la trascendencia de su actividad personal, pudo y puede acoger en sí toda la humanos rectos, todo cuanto de los hombres es asumible. No hay en nosotros un solo pensamiento o sentimiento bueno que Él no pueda hacer suyo. No existe ningún pensamiento o sentimiento suyo que no debamos nosotros esforzarnos en asimilar. Jesús amó profundamente todo lo verdaderamente humano, el trabajo, la amistad, la familia, especialmente a los hombres con sus defectos y miserias, su humanidad santísima en nuestro camino hacia la Trinidad. Jesús nos enseña con su ejemplo cómo hemos de servir y ayudar a quienes nos rodean. Os damos ejemplo, nos dice, a fin de que, como yo he obrado, hagáis ustedes también. La caridad es amar como yo los he amado, vivir en caridad como Cristo nos amó y nos ama, dice San Pablo. Y para exhortar a los primeros cristianos de la caridad y a la humildad, les dice simplemente, tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo es nuestro modelo en el modo de vivir, las virtudes, en el trato con los demás, en la manera de realizar nuestro trabajo, en todo. Imitarle es penetrarse en su espíritu de un modo de sentir de que debe informar la vida de cualquier cristiano, sea cual sea sus cualidades, su estado de vida o el puesto que ocupe en la sociedad. Para imitar al Señor, para ser verdaderamente discípulos suyos, hay que mirarse en Él, no obstante con tener una idea radical del Espíritu de Jesús, sino que hay que aprender de Él detalles y actividades, y sobre todo hay que contemplar su paso sobre la tierra, sus huellas para alcanzar ahí fuerza, luz y serenidad y paz. Cuando se ama a una persona se debe hacer con los más mínimos detalles de su existencia.
de su carácter, para así identificarse con ella. Por eso hemos de meditar la historia de Cristo desde su nacimiento en un pesebre hasta su muerte y su resurrección. Solo así tendremos en Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón. En estos días meditemos la lectura y meditación del Evangelio. No será fácil contemplar a Jesús niño en las grutas de Belén, rodeado de María y de José. Aprendemos grandes lecciones de desprendimiento, de humildad, de preocupación por los demás. Los pastores nos enseñan la alegría de encontrar a Dios y los magos cómo hemos de adorarlo, y nos sentiremos reconfortados para seguir avanzando en nuestros caminos. Si nos acostumbramos a leer y a meditar con atención a cada día el Santo Evangelio, nos meteremos de lleno en la vida de Cristo. Le conoceremos cada día mejor, y casi sin darnos cuenta nuestra vida será un reflejo en el mundo de los suyos, una luz entre los demás. Dios te bendiga. Libro Hablar con Dios, 17 de diciembre, en nombre